Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lalo Plasencia, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a todas mis redes sociales, laloplasencia.com. Visítenme y síganme en todo lo que tengan, Twitter, Facebook, Instagram, y por favor suscríbanse al canal de YouTube, Lalo Plasencia también, en donde vamos a estar hablando en esta serie de videos que estamos grabando hoy desde las instalaciones desde Middleby, México, que es una empresa que se dedica a la innovación en gastronomía, se dedica a producir maquinaria para resolver necesidades puntuales de los cocineros en el mundo. Es una de las marcas más importantes en todo el planeta Tierra. Y está aquí en México, estoy aquí en la Ciudad de México, y bueno, muy contento porque esta serie de videos que vamos a estar viendo durante lo largo de las semanas, y que les invito por favor a consultar el resto también de los videos que estamos publicando, estoy muy feliz porque estoy al lado de un cocinero, biólogo, filósofo, es decir, digamos que es una entidad completa, ¿no? Por lo que debería de ser un gastrónomo en todo el sentido. Un cocinero no nada más que tiene la capacidad de ejecutar cosas, sino también de pensar, de reflexionar, de entender la gastronomía desde diferentes ángulos, desde el asunto cultural evidentemente, y desde el asunto de las ciencias duras, de las ciencias físico-químicas. En este momento lo que vamos a hacer es hablar de agua. Eso es algo que a mí me emociona mucho, porque cuando hablé con mi invitado, que es Juan Escalona, síganlo por favor en sus redes sociales, búsquenlo en Facebook y en Instagram también, ahora nos dará sus redes. Fue hace muchos años, les cuento brevemente, en donde hablamos del tema de los chiles secos. Él llegaba también a México, estabas teniendo un tema ahí de un restaurante pequeñito en donde integraba pues ciencia, ¿no?, con gastronomía, y hoy después de unos años nos volvemos a encontrar con un tema puntual que es, insisto, algo que me fascinó, me volvió loco, sobre todo por el asunto de lo que yo manejo en el caso de los caldos mexicanos, que es hablar de el agua en la gastronomía, el agua en la cocina, el agua en nuestras casas, el agua en hacer un caldo, el agua haciendo una sopa, produciendo un sabor puntual, cómo funciona el agua como medio de cocción, cómo se relaciona, como hay agua dentro de los productos, qué pasa con el agua dentro a la hora de cocinarse bajo diferentes vías. En fin, de eso vamos a hablar con Juan Escalona. Juan, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Cuéntanos por favor, ¿qué pasa puntualmente con el agua y la cocina? El agua es el elemento más importante en este planeta, y no solamente es el elemento principal en la cocina, sino en la vida. Nosotros nos desarrollamos como seres vivos y como humanos gracias a que un grupo de agua se pudo aislar dentro de una membrana. Correcto. Para hacer un bioreactor. Entonces dentro de este bioreactor suceden muchas reacciones. Y estamos hablando del origen de la vida, básicamente. Okay. Para que se pongan atentos, porque vamos a empezar a oír cositas que tienen que ver, pues van a tener que estar consultando de inmediato en las redes sociales o en donde quieran, Wikipedia, la RAE, donde quieran, en diccionarios científicos también sirve. Hablamos del origen de la vida, que somos agua, lo sabemos, somos 3/4 partes constituidas en agua. Exactamente, y gran parte de las reacciones que suceden dentro de una célula se dan a partir del agua. El agua es una molécula que solamente tiene un átomo de oxígeno, es muy simple, y 2 átomos de hidrógeno. Sus clases de química, perdón Juan, H2O, ¿se acuerdan? Sí. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Una de oxígeno. Ahí está la relación, para que vayamos entendiendo. Entonces, el agua, voy a hacer el símil con un imán. Al final son propiedades electromagnéticas, pero un imán sirve muy bien para poder ilustrar cómo funciona una molécula de agua. Una molécula de agua tiene 2 cargas positivas y una carga negativa. Entonces, como sabrán, cuando juntan un imán, un polo se puede atraer con el polo positivo, se atrae con el polo negativo y se repele con el mismo, con el positivo. Entonces, cuando tú tienes dentro del cuerpo una serie de proteínas que te ayudan a funcionar, estas proteínas pueden tener diferentes estructuras, desde una fibra hasta un globo, Estamos hablando de los músculos, concretamente. De los músculos, pero también de enzimas. Okay. Las enzimas son catalizadores que te ayudan a acelerar una reacción. Correcto. Entonces, esta serie de aminoácidos o de bloques de construcción de una proteína se estabilizan gracias a diferentes cargas electromagnéticas que tienen. Y el agua,
alrededor de ellas es lo que los ayuda a estabilizarse. ¿Se acuerdan de su experimento de química que todos habrán hecho en la secundaria o en la preparatoria? De meter una moneda, ¿no? Y hacer algunas reacciones químicas en agua. Más o menos eso estamos hablando. Es decir, en el momento en el que existe que hay agua involucrada, lo que me estás diciendo es que la relación con otros productos, en este caso una proteína, existe movimiento de eso que denominamos agua. Es decir, es un flujo de cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Eso es importante saberlo porque además han visto todos el experimento famoso del agua, ¿no? Que es el tema de la música y que el agua reacciona y los cristales, más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Para que lo vayamos ilustrando un poquito mejor, un poquito más fácil, véanlo, revísenlo, pero bueno, al final esta relación la tenemos que llevar a cocina. ¿Qué tiene que ver esto con gastronomía, Juan? Cuando tú haces un fondo, el ejemplo más básico es un fondo, hay muchos más, pero el más básico es un fondo. ¿Por qué tomas una serie de ingredientes que son muy complejos cada uno? Una zanahoria, una cebolla, un poro, carne. Los pones dentro de una olla, les das calor y después de un cierto tiempo quitas todo lo que quedó y te quedas solamente con el agua. Porque el agua te puede extraer todos estos aromas y sabores en un caldo. Uno es porque es más práctico tener un líquido que puedes en vez de transportar 3 kilos de zanahoria, 2 de carne y 1 de frijoles o lo que sea en tu caldo, transportas 1 litro de agua con la misma cantidad de nutrientes, con nutrientes concentrados. Y el agua, gracias a estas propiedades electromagnéticas, puede extraer los elementos organolépticos y nutritivos de un producto. Fíjense bien, esto es de cocina fundamental para todos aquellos que han estudiado o los que han estado trabajando en gastronomía, los que nunca han estado en una escuela o nunca han tomado un curso. Lo primero que te dicen es hacer un caldo o un fondo. En mi caso, yo en Cocina Mexicana, cuando doy mis clases, mis más de 1000 alumnos, por favor visiten mi sitio laloplasencia.com y escríbanme porque se darán cuenta verdaderamente cómo doy las clases. Planteo hacer un caldo mexicano, pero es exactamente la misma estructura, es decir, una serie de productos sólidos que tienen que ver con normalmente verduras, ¿no? Vegetales, lo que yo le llamo verdura de guarnición, que pueden ser, los franceses le llaman mirepoix, ¿no? Luego tenemos verdura, hierbas de olor o especias, que son las que se introducen para aromatizar ese caldo. Y como te explicaban antes, era que tú tenías que llegar a la esencia de ese producto. Si le metías alguna proteína animal, en este caso un pollo, huesos de pollo, huesos de ternera, huesos de pescado, ¿no? Para hacer un fumé. En mi caso, por ejemplo, solo utilizo maíz, no utilizo nada más, maíz y sal. Terminamos con una cocción, como dice Juan, es decir, cocíamos siempre a fuego bajo, estoy hablando desde la cocina, ¿no? Sí. Y luego terminabas con un extracto, es decir, reducías y luego ya cada quien y desde cada disciplina podríamos hablar de reducciones al 80%, los glaces que hacían antes en Francia, o los demi-glaces que normalmente se hacen con proteínas animales, con huesos dorados. Señores, estamos hablando literalmente de la esencia o la base, el inicio de aquello que consideramos cocina. Esto lo hicieron los franceses, lo ordenaron los franceses, pero recordemos que cada cocina tiene sus propios bases de sabor, ¿no? En el caso concreto de México también lo tenemos, pero hablemos primero de ese fondo. Extracciones de sabores. ¿Qué carambas pasa dentro de ese fondo o dentro de ese caldo con calor? Esas verduras, esa proteína y el agua. ¿Qué pasa, Juan? El agua tiene 3 estados en términos básicos tiene 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. El sólido tiene un estado de energía mucho más bajo. Las moléculas tienen un nivel de movimiento bajo y por lo tanto se pueden arreglar en una forma geométrica. El sólido. Un hielo. Exacto. Un hielo podríamos decirle, es una serie de moléculas de agua que están quietas. Están quietas porque la cantidad de energía que están liberando o la cantidad de energía que está sobre ellas es baja. El líquido es cuando tienes más energía y las moléculas de agua tienen un movimiento, una cantidad de energía libre para que les permite tener acción.
y después el gaseoso es cuando ya hay mucha energía y las moléculas se separan. Esa energía está, digámoslo así, catalizada o impulsada por calor-frío, ¿no? Por dos elementos. Sí, por el calor puede ser. Básicamente. Exactamente. Entonces, dentro de un caldo, tú lo que quieres es acelerar una reacción de extracción de sabores. Ok. ¿Sí se extrae? Sí, extrae los. Digo, porque eso lo decimos mucho en cocina. Tú eres cocinera también. Sí. Hay que extraer el sabor, hay que sacarle el sabor. Ponlo más lentito para que vaya lento la esencia. Y de manera, y entonces, exactamente, si lo pones lento, se va a extraer de una manera más, por así ponerlo, gentil, y no se va a evaporar. Porque si evaporas las propiedades de aromas y sabores, si pones mucho calor se va a ir todo. Y tú lo que quieres es que no se evaporen, que no se disipen. Lo que vamos a hacer, amigos, en esta serie de videos que vamos a estar grabando con Juan es como los Mythbusters de la cocina. ¿Se acuerdan de ese programa de Discovery, no? Que se ponían a revelar los mitos de la cocina. Pues es igual. Él es científico de cepa, es decir, él está formado en eso, pero yo siempre he pugnado porque la cocina se divide en estos dos principios, en el cultural, en este que es el mito, que es delicioso, es increíble, culturalmente hablando me sostienes, es espectacular, ¿no? A mí me encanta, seguramente también, digo, al final terminas creyendo que yo cuando voy a salar un caldo justamente o las cosas, la sal siempre hago una cruz. No está peleado una cosa. No, algo que es muy importante aquí es que para un cocinero y prácticamente para cualquier actividad humana es la intuición. Correcto. La intuición no es algo esotérico como pudiera llegar a sonar, es algo que es una herramienta en la que nosotros usamos nuestros instrumentos de medición, que son nuestros ojos, nariz, boca, manos, para poder conocer el mundo y para poder tomar decisiones del mundo. Pero mis ojos no pueden leer automáticamente japonés, necesito saber japonés para poder leerlo. Entonces, si tú tienes conocimientos y sabes sobre el agua, puedes alimentar estas herramientas para tomar decisiones. Suscríbanse a este canal, suscríbanse a todas mis redes, porque eso que habla de intuición lo vamos a hablar en el tema que se llama sal, se los digo así, la sal, porque eso parece que es como el tema más mítico y mágico y musical de toda la gastronomía, ¿no? Salar algo, uy, qué complicado, no le pones mucha, no tiene sazón, le pones de más, estás muy pasado o te enojaste. De eso vamos a hablar en los próximos videos. Suscríbanse y pongan notificaciones o síganme en todas las redes sociales, sigan a Juan también. Pero seguimos con el asunto de los caldos y el agua. Fíjate, primer mito desmitificado o primer verdad. El fuego lento sí funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque no evaporamos aquellos sabores y aromas que se quedan fijos dentro del líquido. Cuidado, señores, para todos aquellos los que quieren adelantar y acelerar cosas, no, sí se requiere de tiempo y paciencia para poder cocinar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí es importante es... Dame tu taza y te sirvo más café, tú sigue hablando. Lo que sí es importante es tener calor intenso al inicio. Uno primero sella las carnes o primero le da un golpe de calor a la cebolla. Esto de dorar la cebolla antes de empezar el caldo es porque los vegetales sobre todo tienen una barrera, una pared celular muy rígida. Tú ves un árbol o tú ves una planta y es rígida, se puede mantener. ¿Qué es celulosa? Exactamente, es básicamente celulosa. Pero para poder romper esa celulosa necesitas mucha energía. Y por eso primero tienes que darle un calor intenso para romper las paredes y liberar lo que está dentro de las... Ejemplo concreto y puntual, señores. Cuando vayan a hacer un caldo chingón, como decimos en México, con sabor puntual, color, mucha potencia y mucha esencia, por favor, sí pasen o doren las cosas antes. Yo, en el caso puntual, y eso te lo estoy compartiendo a cuentagotas, de mi caldo mexicano es la mazorca, el olote del maíz, tostado sobre brasa o sin nada de grasa, y las hojas verdes de la mazorca también tostadas, ¡pum!, directamente al agua. Es como un dashi. En efecto, son esencias muy puras, ¿no? Fíjense la relación, Juan tiene toda esta cultura, toda esta idea de la cultura japonesa, la cultura oriental, y veamos cómo estamos haciendo la conexión. Pero es que son sabores puros. Al final terminas el dashi, que es un tema de pescado que tiene mucho tiempo de trabajo y muchas técnicas ahí adentro, y llegas con un maíz que al final es como la quintesencia de la cocina mexicana, ¿no? Entonces comparas. Pero segunda cosa, señores, sí hay que dorar. Estamos hablando de reacciones de Maillard y caramelización, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, porque la reacción de Maillard es cuando la grasa con calor intenso hace una reacción con una proteína.
Y Ok. ese dúo tiene una cantidad de sabor muy alta. Tenemos muchos sensores en la lengua que pueden detectar este tipo de moléculas. La combinación entre Una grasa y un azúcar. grasa y azúcar, Sí. que sometidas a calor generan ese color dorado, Sí. el doradito de las cosas, pues eso, una carne, ¿no? La carne tiene su azúcar natural y con ese calor intenso reacciona el azúcar con la grasa y se forma esta capa. Entonces, entre más, algo que es muy importante y que va muy a la mano con el tema del agua, es que entre más delicada sea tu carne, menos agua va a tener y el calor que vas a tener que aplicar a cocinarlo tiene que ser más intenso. Más intenso. Entonces, Ok. si tú... Estamos hablando de un hueso. Más bien, voy a hacer el ejemplo con tipos de carnes. Tú tienes una Ok. carne que compras en cualquier mercado a un precio normal, de una calidad regular, y puedes cocinarla en la brasa o a una temperatura media y no va a pasar mucho porque la cantidad de grasa que tiene no es muy alta y no se va a perder. Pero si tú tienes un Wagyu o un Kobe de un grado muy alto de grasa, tienes que ponerlo casi en un hosper o en algo muy caliente para que se dore al instante, adentro conserve las propiedades de la grasa y de la carne y afuera puedas tener esta reacción de melar. Si lo haces de manera lenta, todas estas grasas que tienes adentro se van a fundir y vas a comerte un pedazo de mantequilla. Claro, al final terminas, no hay sensación de masticación. Exacto. Vale. Vamos a hablar concretamente, seguimos con el tema del agua. A mí el tema de los caldos y los fondos me vuelven loco porque creo que hemos perdido esta idea por diferentes razones, nadie tiene la culpa, no nos metamos en eso, pero sí hemos perdido la idea de cocinar lentamente. Las cocinas de a poco en Europa, por ejemplo, hay cocineros que han sido acusados, ¿no?, de que no se cocinan sus cocinas y después salen diciendo que en efecto se hacen 3 o 4 tipos de caldos distintos o preparaciones bases, fondos y demás. Es necesario tiempo, es necesario temperatura. Son de los 2 elementos que a mí me encanta jugar, que es el tiempo y la temperatura, que son los básicos que te permiten como dar sustento a tu cocina. ¿Qué pasa si nosotros, dijimos un choque de temperatura, vamos, lo voy a poner muy de cocina, ¿no? Yo tengo mis olotes, ¿no? Estoy asando mis olotes y mis hojas de maíz, las meto en agua tibia, en agua fría o en agua tibia y caliento hasta que llego a hervor. ¿Es correcto eso o nunca tengo que llegar a los hervores? No tienes que llegar al hervor. No hay que llegar al No, hervor. Okay. yo creo que al hacer un fondo o al hacer un caldo, la peor idea es llegar al hervor. Okay. Porque el agua se está evaporando y está trayendo consigo mucho el agua la estás disolviendo elementos aromáticos. Y si la evaporas, también si logró disolverlos, también van a irse los... Se van también las propiedades aromáticas. Fundamental, señores. Fuego lento. ¿Qué temperatura es el fuego lento? Temperatura de fuego lento... Para el agua. Para el agua, 70 grados. 70 grados. 70 grados. Eso lo he estado midiendo yo. Síganme en mis redes sociales. Y yo le estoy metiendo temperatura, termómetros a todos los guisos de cocina mexicana. Lo he venido haciendo desde hace muchos años. Pero justo esa es la temperatura que yo tengo, un promedio entre 70 y 75. 75. Que es como la ideal para efectos de extracción de sabores. Perfecto. 75 grados centígrados, vayan anotando, yo lo estoy haciendo para darles una lista al final de las cosas que hemos dicho, de todas esas clases de cocina que nos han vendido cocineros, maestros, conferencias, ¿no?, que de pronto suena a que tienen el caldero de la bruja y entonces mágicamente aparece algo, y no es cierto, todo es un tema técnico y en este caso puntual sigo hablando con Juan Escalona, mucho más científico, es una respuesta. 75 grados es igual al fuego lento. ¿Ese sería el fuego lento general o sería solamente para agua? Sería para agua solamente. Ok, para agua, perfecto. Sí, porque cada líquido tiene un punto de fusión correcto. Diferente. Muy bien. Nunca excedo entonces. ¿Parto de agua fría o agua caliente? De hecho, pues de 75 para abajo. Para abajo. Por ejemplo, 65. La idea de hacer una infusión o un té es la misma que hacer un caldo o un fondo. Tú puedes hacer por ejemplo, las hojas, el totomostle, las hojas verdes del maíz tostadas, ya les diste un golpe de calor, las puedes poner simplemente en agua tibia o fría en el refrigerador y lo dejas una noche. En vez de dejarlo 1 hora con fuego lento, lo dejas toda una noche
en refrigerador y vas a tener un resultado incluso mejor si lo calientas. Para todos los chicos que han tomado clase y los que no, vamos a hablar del sexto sabor también con Juan, un video espectacular también que no se pueden perder. Pero, ojo, yo hago sumatorias de sabor, lo que yo le llamo es el ensamblaje del sabor, ¿no? Finalmente tengo ya un caldo muy bueno, ahorita terminaremos diciendo, pero importante lo que está diciendo Juan. Yo, a la hora de estar haciendo experimentación, para remojar chiles, lo que hago es ponerlos en dos formas. En este caldo que esté tibio durante 4 horas, es decir, nunca pasa de los 45 grados, 50 grados el agua, ¿no? Este caldo de maíz precioso, dorado, intenso, y se quedan 2-3 horas, 2-4 horas máximo. O el caldo frío y los dejo una noche entera, 12 horas como mínimo. Señores, aquí hay algo importante, intuición. Pareciera, ¿no?, que esto que vas desarrollando y dices tú, me gusta esto, no me gusta el otro, pues resulta que ahora estamos teniendo una explicación puntual con respecto al agua y su funcionamiento. Sí tenemos razón, hay que poner este remojo durante toda una noche para extraer todos sus sabores, porque yo utilizo el agua de remojo de los chiles secos como un ingrediente y de innovación. No, y tiene mucho sentido porque al final todos estos sabores que están dentro de la célula, entre más lento puedan ir saliendo, menos se van a perder y más sabores. Entonces, igual y tú no quieres algo que tenga una intensidad tan grande de sabor, entonces le metes un poco más de calor o lo hierves un poco si quieres que es muy intenso. Uno ya puede ir jugando dependiendo de las necesidades de lo que va a servir. Que eso es la innovación, te va dando rangos de dónde moverte. Sí, o sea, puedes incluso hacerte una tabla y probar. Ahora me supo un poco más salado y ahora lo puse otros 2 minutos. A nosotros en la cocina donde trabajamos con mi equipo tenemos nuestras tablas y todo el tiempo estamos tomando medidas de todo. Y no es que sea un laboratorio, es una cocina normal, solamente que estamos tratando de alimentar esta intuición con más información. Entonces, entre más información, más intuición. Al final, el sazón es esto también, ¿no? Intuición. Correcto. Quien tiene mejor sazón normalmente son las abuelas, ¿no? Sí, ¿cuántos años tiene una abuela? ¿No? Al final, tantas veces de hacerlo. Tiempo, mi querido Juan. ¿Cuánto tiempo debe estar un producto en un agua para extraer ese sabor? ¿Cuánto tiempo al calor? ¿Cuánto tiempo en reposo? Yo le llamo un periodo de reposo también, pero fuera de fuego, es decir, que se enfríe solo. Claro. ¿Cómo funcionaría el caldo perfecto, Juan? Pues no hay manera de tener un caldo perfecto. Uno tiene que observar el producto con el que va a trabajar. Correcto. Y la única manera de llegar a un punto ideal es observando y haciendo pruebas. Experimentando. Si eso. yo te hablara del caldo de maíz, por ejemplo, yo lo que hago es, pongo el agua, lo llevo a agua fría, doy un hervor y de ahí bajo hasta que, o sea, llego al agua hervor y después bajo, estoy 20 minutos, apago, o sea, bajo me refiero a este grado de 75, menos de 75, y de ahí retiro y dejo enfriar dentro del producto. Una vez frío, retiro y se queda mi agua o mi caldo de maíz así. Sería correcto, teníamos que alargar, ya decimos que no tenemos que llegar al hervor, pero bueno, suprimiendo eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se extraiga un sabor? Pues, más que depende cuál sea la intensidad que tú quieras del sabor. Entre la concentración. Entonces podrías dejarlo un mes y se va a volver vinagre y vas a seguir extrayendo sabores, ¿no? Claro. Pero es simplemente tu prueba y dices, necesito este punto de sabor y en ese punto lo quitas. La cocina, las recetas son útiles como guía, pero siempre, sobre todo en la cocina profesional, necesitas estar haciendo pruebas y necesitas estar tomando tus tiempos, tomando tus medidas. No hay un punto en el que tú digas, tenemos el caldo perfecto. De seguro hay algún experimento, la verdad no estoy seguro, pero alguien ya debió haber hecho un experimento donde tenga la mayor concentración de glutamato monosódico natural, ¿no? Seguro ya lo hicieron, creo que hay un libro que se llama Dashi, y hicieron un experimento muy interesante sobre eso. Pero si te interesa el glutamato monosódico, pero qué tal que quieres alguna propiedad más aromática que glutamato monosódico, pues tus parámetros van a ser diferentes. Que el glutamato monosódico, señores, no es el diablo. El glutamato monosódico es un elemento que naturalmente se puede extraer.
Es decir, cuando está añadido, justamente se convierte en un asunto riesgoso, porque de ahí es un asunto que te haces adicto a él, ¿no? Sí. Pero pensemos en algo importante, y eso siempre se los digo en mis clases de cocina mexicana, Juan. ¿Cuál era el secreto del amor de mamá, del amor de la abuela, de la casa esta que te repara, de la comida que te repara, del caldito que te hace feliz y que te asienta el estómago? Tiempo y temperatura. Es decir, al final terminamos probando un caldo de pollo, por ejemplo, en el cabral de las casas, de nuestras casas en México, que ese es cómo reconstruí mi sistema yo de hacer cocina mexicana, o de enseñarla también. Construyes un caldo, pero la diferencia con los franceses es que el caldo que estás produciendo es el mismo caldo que te vas a comer como entrada, ¿no? Sí, si no está bueno y no te repara el estómago, no sirve para hacer arroz, no sirve para hacer salsas, no sirve para, ¿sabes? Para hacer tamales. Así es. Los franceses no. El fondo nunca se come. No se prueba de la sopa. Es decir, no te sientas a comerte un demi-glace. Los libros están con verduritas o con arroz. Es imposible. Entonces, esto es algo muy congruente que pasa en México. Me parece todavía mucho más congruente la ejecución de cocina mexicana. ¿Por qué? Porque llegas con... Si tú tienes una concentración de sabor ideal, adecuada en un caldo, produces cocina mexicana de manera adecuada. Sabrosa, glutamato monosódico. ¿Tiene algún rango de tiempo para la extracción de glutamatos? Mira, el glutamato monosódico de manera natural se extrae añejando la carne. Añejando carne. Una proteína es muscular, okay, que es de donde viene, donde podemos extraer glutamato monosódico. Es una fibra larga. Entonces, dentro de esta fibra, cuando el animal acaba de morir, sus fibras están prácticamente intactas, son completas, es casi funcional, es músculo completo. Tú lo cocinas y lo que vas a probar del glutamato es lo que está en los polos. Dentro de esta fibra grande, lo que vas a probar es lo que está en el principio o en el final. Y tal vez hay glutamato en el principio y en el final de algunas fibras, pero no de todas. Cuando añejas la carne de manera adecuada, porque puede llevar a un resultado, puede echarse a perder un producto muy fácil con eso, es que por medio de una reacción que se llama hidrólisis, el agua que está en el animal empieza a reaccionar con las propias proteínas y rompe los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades o los bloques que forman a las proteínas. El músculo. Somos sus ladrillitos que están construyendo una proteína. Pero para que se pueda romper una unión entre dos ladrillos se necesita agua. Agua. Justamente porque es una para suavizarlo, digamos. Más bien es una zona que es susceptible a un campo electromagnético que coincide con el pH del agua. Entonces el agua se descompone en HO y en un hidrógeno y un oxígeno y otro hidrógeno. Un hidrógeno se pega al amino del aminoácido y el oxígeno se pega al ácido. ¿Qué forma? Se rompe y... ¿Cómo se llama la molécula final del ácido con el oxígeno? Aminoácido. ¿Qué sucede? ¿Hay glutamato monosódico en verduras? Sí, no en todas. Bueno, es una concentración menor. La verdura no tiene músculo, tiene una cantidad tiene más. Lo que le da estructura a una verdura es la celulosa. Perfecto. A nosotros nos da estructura el músculo, los huesos, ¿no? ¿Qué pasa con los huesos? Bueno, los huesos también contienen una gran cantidad de sabor y de proteína, sobre todo porque almacenan una gran cantidad de sangre también. Entonces, son muchas proteínas libres que no necesitas romper, de las que puedes obtener sabor de manera directa. ¿Tema de los caldos y los fondos está resuelto, Juan? Sí. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más de eso? Sí, hay otro tema que cuando tú haces un fondo como en la cocina francesa, o cuando tú tienes tu caldo para ponerle a tu arroz, porque podrías llegar al mismo resultado físico e inclusive de textura con un arroz, con un caldo que con agua. Con los dos puedes llegar, pero dejando atrás el sabor. ¿Por qué le ponemos al arroz caldo? El caldo. ¿Y cómo es que entra esa agua, este elemento de sabor al arroz? Y es por un proceso que se llama ósmosis. Ósmosis, perfecto. Cuéntanos de eso. Porque aparte es un término, Juan, perdón. Señores, aprendan a utilizar los términos.
La marinación no es ósmosis. Bueno, sí, pero no se maneja de esa manera. Tiene otros elementos. De pronto estas confusiones técnicas, ¿no?, entre la ciencia, de lo que existe en ciencia y lo que existe en cocina, a veces no coincide. A lo mejor parte del mismo lugar, pero luego están muy distantes, ¿no? ¿Qué es la ósmosis y qué pasa justamente con esa grano de arroz que introduce caldo de maíz? Sí, la ósmosis es un flujo de iones o un flujo de agua a través de una membrana. Ok. Entonces, esto puede ser una membrana de una célula. Que en realidad es una hoja de papel celulosa. Imagínense. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, la célula tiene agua en su interior. Sí. Y tiene una cantidad de sales y proteínas y elementos que generan una presión con respecto al exterior. Correcto. Si tuvieras de este lado tú solamente agua y aquí adentro muchos elementos de un peso molecular grande, dígase sales, proteínas, se va a querer estabilizar la presión de un lado al otro. Es solamente Están luchando entre estas dos, ¿no? Entonces, el agua que está aquí afuera va a entrar hacia donde hay una menor presión. Ok. Entonces, para poder nivelarse las presiones, un flujo de agua va a irse del lado de donde hay más agua a donde hay menos agua. Correcto. Entonces, cuando tú tienes un arroz, cuando tú ya le diste calor para romper sus barreras, va a ser susceptible para que el caldo pueda entrar adentro de la semilla. Y entonces la semilla va a contener ese sabor también. Al final, fíjense lo que está pasando, y esto es algo muy bonito. El asunto de los caldos, que es extraer esta esencia, que es el punto de origen finalmente pues en realidad en una cocina mucho más compleja, ¿no? Más allá de la cocina de fuego. Me recuerda un poco brevemente Michael Pollan, seguramente lo conoces, ¿no? Sí. Es tu divulgador y que al final permite como a ustedes, de verdad, o sea, véanlo y vean un poquito ese libro, ¿no? O el Netflix también lo tienen, ocúpenlo sí, para algo bueno. Hay un punto particular, sobre todo el libro es muy bueno, que habla justamente de la cocina del fuego, ¿no? La extracción de sabor. Y fíjense que es con lo que empezamos, con poner a fuego, dorar cosas, generar reacciones de Maillard, caramelizaciones, y luego la cocina del agua. Y a mí hay una frase que a mí me gustó mucho, que decía, en el momento en el que hay cocina de agua, con agua, existe complejidad cultural. ¿Qué significa esto? Él hacía la comparación con los caldos chinos, ¿no? O sea, con estos japoneses, los dashis. Hablaba también de las cocinas de América, menos, pero al final hacía un poco más, aterrizaba en Asia. Pero el asunto es muy, muy así. Una cocina que tiene muchas preparaciones que están puestas, que son líquidas o semilíquidas o espesas, hagan la cuenta. En México estamos hechos prácticamente de caldos, salsas, adobos y moles. Esa es la estructura densa y en realidad es agua. O sea, es un estado, digámoslo así, lo que decías al principio, del líquido, junto con sólidos y demás. Pero termina siendo mucho más complejo. Vean el recorrido que nos propone Juan. Tú extraes sabor, ¿no? Doras, luego haces tu infusión, es un caldo, y eso es tu esencia de sabor para integrársela a cualquier producto. De ahí justamente que todas las cocinas empiecen con caldos. En el caso de la cocina mexicana, mi propuesta siempre ha sido empezar con ese caldo de maíz, yo le llamo caldo madre, que te permite después diversificarte y aplicar. Te permite remojar, diluir, cocinar, ¿sabes? Salsear, potenciar sabores, diluirlos en dado caso, remojar, te permite marinar, ¿sabes? O sea, te permite una serie de elementos que son tu base técnica para producir más sabores. Pero es un asunto incluso hasta filosófico. Empiezas bien, terminas bien. Haces un buen caldo, tienes un arroz bien chingón, ¿no? Sí, vas a introducir el sabor del agua, de lo que extrajiste. Y no solo eso, también los nutrientes. Cuando ya los tienes disueltos en una disolución de agua, la disponibilidad es mejor y la eficiencia y el rendimiento de digestión es mucho mayor. Y es gran parte gracias a la cocina, ya que comimos productos, sobre todo carnes, cocidos, que nos volvimos humanos. La cantidad de energía que requiere el cerebro es impresionante. Ningún otro animal usa tanta energía en su cerebro como nosotros.
y además la energía para procesarlos no es lo mismo un producto como una proteína al fuego que un producto blando o un producto que ya está pasado por agua, que al final te permite gastar menos energía en eso e invertirla en el cerebro. Piensas más. Coma caldos, quíteselo güey, coma caldos. A mí me gusta de hablar como de trazabilidad del sabor, ¿sabes? Sí. Es un tema que tiene que ver directamente con cuestiones a lo mejor sanitarias, ¿no? En algunas reglamentaciones, pero sobre todo hay algo importante. Si ustedes echan cuentas, pregúntense por qué como cocineros a veces no les sale algo, o por qué sabe diluido o no sabe, ¿no? ¿Por qué esta pregunta que yo siempre me he hecho, por qué la cocina de las cocineras tradicionales o la cocina de las abuelas sabe mejor que la que hacen hoy en día? Pregúntense cuál es el origen de producción de esos sabores y todas van a coincidir que empiezan con un caldo súper denso, súper intenso, de lo que quieran. Guajolote, pollo, cerdo, incluso huesos, incluso solo verduras. En Michoacán hay solamente caldos con quelites. No lo reconocen como tal porque no son conscientes, pero lo hacen. Hacen primero un caldito con verduras y quelites y después ese caldo lo aplican en atapacuas y en diferentes guisos ya mucho más densos y espesados con maíz. Y si hablamos de los productos japoneses, al final el dashi es alga. Un alga. Es una alga que a veces se le agregan o un hongo o tienes que agregar proteína para que el kombu, el alga, pueda hacer esta explosión de sabores. ¿Qué pasa con el agua que existe dentro de los productos? ¿Cómo manejar el agua? Porque es algo importante para saber cómo cocinar algo, ¿estás de acuerdo? Claro. Todos los productos tienen agua, todos los ingredientes tienen agua. ¿Cómo decidir al respecto? ¿O qué nos puedes contar sobre, no es la misma una lechuga que una carne, que, ¿sabes? ¿Cómo juegas con eso? Es lo que les decía sobre entre más delicado sea tu producto, la temperatura que vas a tener que usar, si lo quieres comer tal cual, debe ser la temperatura muy violenta, para que no rompas todo, para que solamente selles lo que está afuera y adentro del agua, esa agua que tiene esos sabores, no se escape. Traducido a técnica culinaria, salteados. Wok, que es una que me encanta. ¡Pum! Segundos. Una temperatura brutal. Sí. La regla de oro de la cocina, señores: tiempo y temperatura. A mayor temperatura, menor tiempo y viceversa. Así es. Los productos, otro tipo de productos. Entonces, a ver, no, tienes toda la razón. Tú quieres probarlo más natural y puntual y súper denso, cocínalo violentamente, mucha temperatura, poco tiempo. ¿Qué pasa con el resto de los productos? Quiero algo más suave, mucho más delicado, más tiempo y menos temperatura. Exactamente, más tiempo y menos temperatura. Y tienes que tener siempre un medio acuoso que pueda igualar porque si tú quieres un estofado, por ejemplo, un estofado tiene que estar muy cargado de elementos por fuera. Le pones zanahorias, puré de tomate, pimienta, ¿no? Lo necesitas muy denso para que el sabor de la carne pueda quedarse adentro. Necesitas igualar esta presión que hay de la membrana que contiene los sabores en la carne. No haya un flujo que pueda perder estos elementos, porque al final el agua que está dentro de una célula también tiene diluidos los elementos que le dan sabor. Si tú quieres que se mantengan ahí, tienes que igualar la presión. ¿Cómo se iguala? Se iguala poniendo, por ejemplo, en un estofado pones puré de tomate, lo enriqueces con proteína, lo enriqueces lo haces denso. Lo haces denso, exactamente. Que en efecto va a hacer que ese producto no se salga. Esta barrera que nos explicó aquí, esto sería la carne, ¿no? Uh-huh. Esto sería la salsa de tomate o el estofado o a veces los adobos, por ejemplo, ¿no? Cuando cocinamos dentro de un adobo, no deja que escape. Aquí está temperatura, sí, siempre fuego lento, ¿no? Fuego lento, sí, porque si pones la temperatura muy alta, se va a romper esto y se termina secando los productos. Exactamente, se seca. Entonces necesitas primero igualar presiones y una temperatura muy baja para que no rompas
Está padre. Esa sería la cocción en líquido, digámoslo así, Sí, ¿no? Igualar las presiones. Igualar presiones. Esa es la base de un estofado. Un buen estofado de un mal estofado es qué tan eficiente fuiste en igualar las presiones. Señores, esto es una conversación. Pasa algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de ciencia y cocina, parece que nos metemos, ¿no? Tendríamos que meternos a un laboratorio, tenemos que meternos a mil y un cosas, máquinas y esto. Esto tiene que ver directamente con la ejecución diaria de la cocina. Sí, no estoy hablando de que uses una máquina de vacío, que uses una de estas ollas que ya cocinan también con vacío, Que es Gastrovac, ¿no? Gastrovac. Puedes llegar a resultados muy similares solamente con un poco más de conocimiento. ¿Qué ventajas tendrían estas máquinas por encima, a lo mejor? Las cocciones al vacío, el sous vide. Hay una fórmula que es la ley de los gases ideales, que es PV es igual a RT. La presión por el volumen es igual a la constante por la temperatura. Entonces, Presión, vamos a ver, PV, es igual a RT. RT, ajá. No me voy a meter en detalles de la constante. Sí, porfa. Pero cuando tú tienes en una expresión matemática, tienes un igual, ¿no? Sí. Y de ambos lados de la expresión tienes elementos. Principio de igualdad, al final tiene que... Sí, exactamente. Entonces tienes... Para los que nos gustaban las matemáticas en la secundaria, ¿no? en esta fórmula tienes presión por el volumen es igual a la temperatura. Entonces, ¿qué significa que estén esto? Que cuando tú incrementas la presión, la temperatura, la presión o el volumen, la temperatura va a incrementar de manera proporcional. Se va equilibrando. Entonces, ya aplicado. Tú tienes una máquina de vacío. Tú tienes una máquina de vacío. El agua, en la presión en la que nosotros vivimos, hierve a 100 grados aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que metemos en una taza con agua dentro de una máquina de vacío, bajamos la presión. Al momento de bajar la presión, la temperatura a la que va a hervir el agua también va a cambiar. Entonces tú puedes hervir el agua a 26 grados con una máquina de vacío. Gracias. Acabas de resolver una de las grandes dudas de por qué funciona esa máquina fregada. Porque al final, hoy existe un libro, ¿no? Los Rocas se especializaron en difundir este asunto en las técnicas culinarias, pero es bien cierto que de pronto a mí me encanta, ¿no? Cocimos durante 65 horas a 9 grados, pues es como, no, te estoy una tontería, pero sí, evidentemente entiendo la relación temperatura y tiempo, me queda claro, pero llega a ser incluso hasta ya un juego absurdo, ¿no, Juan? Pues, o sea, con una pseudo experimentación que a mí no me gusta. Es más bien que la gente aplica, el problema es que la gente llegue a aplicar estas herramientas sin conocer el fondo que hay detrás de ello. Porque puedes cocinar al vacío, pero si no tienes una idea de cuál es el papel que está jugando la presión aquí, vas a estar dando vueltas, como un perro persiguiendo su propia cola, ¿no? Lo dijo él, coincido, y se cumple. Pasa mucho en cocina. Tienes una maquinota, ¿no? Preciosa, te costó miles de dólares o euros, y ¡pum! A jugar como si eso fuera, que está bien, ¿no? Porque está bien, pero el conocimiento, como enfatizo que el conocimiento te da intuición, y ya vas a poder usar una máquina de vacío si conoces las bases como si fuera tu estufa. Conclusiones, mi querido Juan. Venga, agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es el elemento más importante que tenemos para vivir, y no solo para vivir, sino para cocinar. Así como él juega un papel muy importante dentro de la célula, también lo juega dentro de la cocina. Entonces, es por eso que igual nosotros los talleres que damos, el primer capítulo o el primer taller es sobre el agua. Así cuando en la carrera estudié bioquímica, el primer capítulo para entender la célula y para entender los procesos vivos era el agua. Agua, empiezan también con agua en bioquímica. Empezamos con agua. Y ya después de ahí sigues con carbohidratos, lípidos, pero ya tienes esta base que es cómo funciona el agua y cómo el agua va a afectar al resto de los elementos, azúcares, sales, proteínas, todo eso. A mí me hace mucho sentido, yo estoy muy feliz de hablar con Juan Escalona. Síganme en sus redes, tus redes sociales. Soy Juan Escalona ME. ¿En Facebook? En
Instagram. Y en Facebook es Juan EM. Juan EM. Búsquenlo, lo van a ver, una fotito con lentecitos, ¿no? Sí. Es él. A mí me hace mucho sentido, sobre todo porque creo yo que somos personas que tenemos que entender que el agua, en efecto, es el principio de la vida. Luego te hace sentido cuando cocinas y empiezas a ver que todo inicia a partir de un caldo en fondo. Y luego te explicas, te hace sentido más cuando si tienes asegurado esta base de sabor, como le llamo yo, o como le llaman los franceses, ¿no? Como le llamamos los que cocinamos, tus bases, es congruente en términos existenciales. Si en bioquímica empiezan a hablar del agua para explicar todo lo demás, y en cocina empezamos a hablar de agua en el estricto sentido de fondos o bases o caldos para producir sabores, yo creo que el mensaje es muy claro. Señores, cada vez que vayan a producir cocina, la que sea, en el mundo, por favor, piensen cómo están sus bases de sabor y en qué están cocinando. Hay muchos, cuando yo doy capacitación, hay muchos hoteles, sobre todo en el área de Cancún, Riviera Maya, que me encantan, que les enseño el tema del caldo mexicano, ¿no? Y me dicen, es que nosotros no hacemos cocina mexicana, no podemos hacer una cocina mexicana sofisticada, o sea, tenemos un restaurante de cocina japonesa, uno de italiana, los básicos, ¿no? Los de carnes, bla, bla, bla. Perfecto. Les digo, si ustedes hacen el caldo mexicano y cocinan la pasta de adentro, en realidad nadie se va a dar cuenta. O sea, es muy difícil que al final una pasta carbonara después, ¿sabes? O sea, nadie ve, sabe a maíz. No. Pero lo que sí es bien cierto es lo que les digo, esto que hemos hablado este día. En el momento en el que tú empiezas a cocinar, digámoslo, con un caldo, sabor mexicano puntual, que es el maíz, que es la base y fundamento del Mesoamérica, tú estás produciendo detrás, velado, estás respaldando que sí somos mexicanos. Cocinas una pasta carbonara, no importa, ¿sabes? Si lo sumas con el dashi, pues imagínense el resultado, ¿no? O sea, al final van a tener una cocina japonesa súper chingona y súper bien estructurada. Señores, cocinar, hacer caldos, hacer bases, no es gratis, cuesta tiempo, sí, pero los resultados son increíbles. Juan, muchas gracias. No, gracias a ti. Síganlo por favor en sus redes sociales, inscríbanse a laloplasencia.com, inscríbanse a mi canal de YouTube, Lalo Plasencia también, y nos estamos viendo en esta serie de programas que hablaremos un montón de cosas, vienen temas espectaculares, suscríbanse y vean todos los videos posibles. Adiós.